¿Qué tal, amigos? Qué gusto y qué privilegio tenemos en esta tarde, ¿sí? De contar con su presencia, pero sobre todo con la presencia de Dios en nuestras vidas, quien nos pone en nuestro corazón tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Y en esta ocasión, como siempre, vamos a estudiar el repaso de lección. Hemos llegado al final del estudio de esta lección, la educación, en donde hemos visto que Dios ha puesto un esmero muy especial para que usted y yo seamos educados para la eternidad, ¿verdad? Así que la lección que nos trae esta última lección es la número 13 y lleva por título El cielo, la educación y el eterno aprendizaje. Como dijimos, el cielo, la educación y el eterno aprendizaje, ¿verdad? Así que antes de iniciar este repaso, quiero invitarles para que tengamos una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, oh Señor, porque solamente tú lo mereces. Y agradecemos, Padre eterno, en esta hora porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra. Padre eterno, suplicamos humildemente que la sangre de nuestro Señor Jesucristo sea suficiente para el perdón de nuestros pecados. Y que, Padre eterno, nos vistas en esta hora de ropas blancas, de justicia de nuestro Señor Jesucristo. Ven con nosotros, Padre eterno, que tu Espíritu Santo sea nuestro director y que la Biblia, Padre eterno, sea nuestro maestro en esta hora. Gracias, Padre eterno, por todo. Gracias porque nos has cuidado hasta esta hora, Señor, y tú nos has traído hasta aquí, Señor. Bendice a todos los que nos escuchan en esta hora, a todos los que nos ven, que, Padre eterno, ellos puedan tomar decisiones para vida y para la vida eterna, Señor, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos, te lo rogamos humildemente. Amén, amén. Qué alegría que estemos juntos otra vez en esta última lección, el cielo, la educación y el eterno aprendizaje, ¿verdad? Sin duda, como siempre, el versículo de memoria es el punto central de esta lección, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo, seguro de las promesas de Cristo, de las promesas de Dios para con él, miren lo que escribe, ¿sí? Sabiendo que para todos aquellos que aman al Señor, para que aman al Dios Todopoderoso, a nuestro Salvador, Dios ha preparado cosas muy especiales como la vida eterna y pertenecer al reino de los cielos, ¿verdad? Por eso dice en 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, refiriéndose el apóstol Pablo, ¿sí?, al libro de Isaías, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Qué interesante es esto que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Nos da un vislumbre, ¿verdad? Nos da una pequeña probadita de lo que podamos nosotros tener, ¿sí?, una vez que veamos
cielos nuevos y tierra nueva, ¿verdad? Así que, estimados amigos, prepárense. Esta lección es muy interesante, muy bonita, muy maravillosa, ¿verdad? Así que la escuela va más allá. Y quiero decirles que este tema sin duda da para más. Sin embargo, es necesario terminar, ¿verdad? La educación como tal, la leemos en el Espíritu de Profecía, da mucho más, ¿sí? Para abarcar mucho más temas, ¿sí? Acerca y relacionados con la educación. Y uno de esos temas es la escuela del más allá, ¿verdad? El cielo es una escuela, su campo de estudio el universo, su maestro el ser más especial, el ser infinito, ¿verdad? En el Edén se estableció una filial de esa escuela, y una vez consumado el plan de redención se reanudará la educación en la escuela del Edén. Qué promesa tan maravillosa nos presenta el Espíritu de Profecía, ¿sí? Y haciendo eco a lo que dice el apóstol Pablo: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo habla del corazón del hombre, habla del centro de toda nuestros pensamientos, del centro donde se analizan, se digieren, se razonan todas las cosas, ¿verdad? Sigue diciendo el apóstol, son las que Dios ha preparado para los que aman. Es decir, nuestra mente finita no alcanzaría a comprender todas las cosas que Dios nos ha preparado, ¿sí? Para todos los que le aman, ¿verdad? Únicamente por medio de su palabra se puede obtener un conocimiento de estas cosas, y aún así se obtiene solo una revelación parcial. Dice Elena G. de White en su libro, ¿sí? Educación, ¿verdad? Todo lo que Dios haya ideado para los suyos está incluido en esta abarcante expresión. Esta afirmación se refiere en primer lugar a todo lo que, ¿verdad? Esa es la expresión que utiliza el apóstol Pablo: a todo lo que, ¿sí? Proporciona el evangelio para el bienestar y la felicidad del pueblo de Dios en la tierra. El perdón de los pecados, la justificación y la santificación, el gozo y la paz que la gracia de Dios imparte al creyente en su liberación final de este mundo perverso, ¿verdad? De este mundo malo. Por extensión también abarca las inexpresables maravillas, bellezas y gozos del reino de gloria de Dios, el hogar eterno de los salvados. Todo ese conocimiento está mucho más allá de lo que los hombres podamos conocer fuera del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Es decir, el Evangelio nos proporciona un conocimiento que va más allá de lo que nosotros podemos entender, lo que nosotros hayamos visto, ¿verdad? ¿Verdad? Y cuando se refiere, por ejemplo, el apóstol Pablo a todo esto, hace alusión al libro de Isaías, ahí en el capítulo 64, versículo 4, ¿verdad? Sí, entonces, ¿qué es lo que nos ha preparado Dios? Quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo
20:23. Acuérdense que estamos apenas introduciendo, ¿sí?, la lección en esta hora. Mateo 20:23. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Mateo 20, versículo 23. ¿Qué dice? Y él les dijo: a decir verdad, beberán de mi vaso, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo, pues ya es de aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. El Padre ya ha preparado para todos aquellos que le aman cosas que ojo no vio, ¿verdad?, ni oído escuchó, ¿verdad? Y ahí mismo, en el Evangelio de Mateo 25, versículo 34, se nos completa la idea, ¿verdad? Dice: y entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, ¿verdad? Todo esto es a lo que se refiere el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 2:9, ¿verdad? Así que, y también el profeta de Patmos describe así la sede de la escuela futura. Miren lo que dice ahí en Apocalipsis 21:1 y 2: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y yo Juan vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su marido. La ciudad no tiene necesidad, dice Elena G. de White ahí en su libro de Educación, página 271, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía nos dan un vislumbre de lo que nosotros no imaginamos por nuestra mente finita, ¿verdad?, a causa del pecado, ¿verdad?, pero nos es revelada a través de la palabra de Dios y del Espíritu de Profecía, ¿verdad? Así que no olviden esto. Ahí nosotros estaremos como en un curso superior, ¿verdad?, entre la escuela establecida al principio en el Edén y la escuela futura. Se extiende todo el periodo de la historia de este mundo, historia de transgresión y el sufrimiento humano, del sacrificio divino y de la victoria sobre la muerte y el pecado. En la escuela de la vida futura no se hallarán todas las condiciones de la primera escuela del Edén. Ningún árbol del conocimiento del bien y el mal ofrecerá oportunidad a la tentación. No hay allí tentador ni posibilidad de injusticia. Todos los caracteres habrán resistido la prueba del mal y habrán dejado de ser susceptibles a su poder, dice Elena G. de White ahí en el libro La Educación, página 272. ¿Verdad? Y ahora sí, estimados amigos y hermanos, entremos ahora sí, después de esta pequeña introducción a la lección. Durante nuestra vida no cesamos de aprender, pero este ciclo de aprendizaje acaba con la muerte, ¿o no? La Biblia nos enseña que aún después de la muerte tenemos oportunidad de seguir aprendiendo, de realizar un estudio posgrado o máster, ¿verdad? Cuando seamos resucitados por Jesús, yo digo amén, comenzaremos una nueva y apasionante etapa educativa, la escuela del más allá, ¿verdad? Y en esta ocasión vamos a ver solamente dos puntos, ¿verdad? Dos subtemas, ¿verdad?, de esta lección, ¿sí?, en la que vamos a entender
lo vamos a conocer, ¿sí? Seguir aprendiendo en el más allá, y vamos a ver la escuela del más allá, ¿verdad? Dentro de el primer punto, seguir aprendiendo en el más allá, vamos a ver cuánto tiempo estaremos aprendiendo. Miren lo que dice la palabra en Juan capítulo 6 versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuánto tiempo estaremos aprendiendo? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Si el Señor Jesús dice que si nosotros comemos su carne y bebemos su sangre, Él nos va a dar vida eterna, y además nos va a resucitar en el día postrero, ¿verdad? La última etapa de nuestro aprendizaje comenzará con la resurrección. Para poderla comenzar debemos pues cumplir con los requisitos para participar de la resurrección de vida. Quiero invitarles para que vayamos juntos a la palabra de Dios, al libro de libros, a la Biblia, a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 29. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo lees? ¿Verdad? Diría el apóstol Pablo, ¿cómo lees? Juan 5:29 dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Cómo? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Uno de los requisitos para tener la vida eterna, dice la palabra de Dios, es hacer lo bueno. Hacer lo bueno. ¿Será suficiente eso? Si la palabra de Dios dice eso, sin duda es cierto, ¿verdad? Sin duda es cierto. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, dice. Así que todos podemos participar. Jesús dejó claro los requisitos. Número 1, comer su carne, es decir, tener comunión con Él. Número 2, beber su sangre, es decir, aceptar su sacrificio en la cruz en nuestro favor. Juan 3:6, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que le acepte, todo aquel que le ame, todo aquel que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? En ese momento se nos concederá un don que marcará el tiempo que durará nuestra educación en el más allá. ¿Cuánto tiempo durará? La vida eterna, ¿verdad? Vamos a ver tan solo una cita en Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13. Rápidamente vamos allá. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. ¿Cómo? Los que creen en el Hijo de Dios, para que sepan que... Sí, cuando la palabra de Dios dice los que crean, ¿verdad? Los que crean en el nombre del Hijo de Dios, ¿sí? Tiene mucho significado.
Creer en el Hijo de Dios es creer en todas sus promesas. Y no solamente es eso, sino seguir sus consejos y aplicarlos en nuestra vida particular, cada uno de nosotros, ¿verdad? Hay más citas, por ejemplo está en 1 Timoteo 1:16, en Juan 4:14, en Juan 6:40 y en Judas 1:21 y en Tito 3:7. No lo vamos a ver todas porque no nos da tiempo. En contraste con el tiempo limitado del que disponemos en esta vida, Jesús nos proveerá de tiempo ilimitado para un aprendizaje ilimitado en su compañía. Es decir, cuando estemos con Él, ya una vez resucitados, una vez que se nos ha otorgado el don de la resurrección, ¿sí?, no habrá tiempo que nos limite, ¿verdad? Como aquí en la tierra, que andamos siempre deprisa, ¿verdad? Otro de los aspectos que vamos a ver en el punto número 1, seguir aprendiendo en el más allá, es el de ¿en qué ambiente estudiaremos? ¿En qué ambiente estudiaremos? De acuerdo a Apocalipsis 21:4, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es decir, no habrá más lágrima, no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En ese ambiente estudiaremos. No es como hoy, ¿sí?, cuando los jóvenes se van a la universidad y están preocupados porque en su casa sus padres ya se separaron, porque uno de sus padres está enfermo, porque quizás no ha sido feliz ese joven. No, eso no pasará ya. Será un ambiente muy diferente, un ambiente donde no habrá más lágrimas en los ojos, no habrá muerte, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En otras palabras, actualmente existen muchas trabas que limitan nuestro aprendizaje: maestros imperfectos, temarios con errores, capacidad intelectual limitada, problemas, como ya dijimos, personales y familiares, ¿verdad? Pero todas esas trabas desaparecerán en los cielos nuevos y en la tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios para ver qué nos dice Segunda de Pedro 3:13. Sí, pero según sus promesas nosotros esperaremos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. Ya no veremos más inseguridad, ¿verdad? Ya no veremos más impunidad, más corrupción, sino solamente donde reinará la justicia, dice el apóstol Pablo. Con el fin del pecado y de la muerte, el ambiente en el que estudiaremos será un ambiente perfecto, ¿verdad? Nosotros mismos habremos sido transformados y perfeccionados por Dios, que nos dotará de una capacidad intelectual incomparablemente superior a la actual, ¿verdad? Si nosotros vamos a lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:42 al 49, podemos constatar esto, ¿verdad? Él nos habla allí acerca de que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Así que gracias a Dios, porque nos ha hecho un regalo tan grande que no tenemos palabras para expresarlo. Pasamos al siguiente punto. De este primer punto, más bien al siguiente aspecto de este primer punto, seguir aprendiendo en el más allá, ¿verdad? Ya vimos cuánto tiempo estaremos aprendiendo, ya también vimos en qué ambiente estudiaremos,
Y ahora vamos a ver la inscripción. ¿Qué se requiere para la inscripción? ¿Verdad? 1 Corintios 13:12. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y el propósito de Dios al fundar la primera escuela del Edén era que Adán y sus descendientes adquiriesen conocimientos ilimitados sobre Dios, sobre el mundo que le rodeaba, sobre el universo y sobre cualquier otro tema que pudiera venirles al pensamiento. Tras este breve paréntesis provocado por el pecado, la intención de Dios es la de reabrir la escuela del Edén. Todos estamos invitados a inscribirnos a ella. ¿Sí? Nuevamente cito el Evangelio de Juan, versículo 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Verdad? Todos aquellos que tengan vida eterna se podrán inscribir. ¿Verdad? ¿Cómo reinar nuestra inscripción y ser aceptados como alumnos de esta escuela? Número 1, aceptar ya la fe, por fe a Jesús como Salvador. Vamos al libro de Hechos. Quiero invitarles para que veamos a Hechos, capítulo 16, versículo 13. Hechos 16:13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Un día de reposo salimos de la ciudad, llegamos al río, donde la oración, ahí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres allí reunidas. ¿Verdad? Es lo que dice. En un día salimos de la ciudad y llegamos al río. ¿Verdad? Un día salimos de la ciudad y llegamos al río donde se hacía la oración. Necesitamos orar, ¿no? Confiar en sus promesas, según Hebreos 10:23. Vivir de acuerdo con la luz recibida, de acuerdo a Santiago 1:21-22. Y perseverar hasta el fin, de acuerdo a lo que nos dijo nuestro Señor Jesús, ahí en Mateo 24:13. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Verdad? Esos son los requisitos de inscripción, o cómo rellenaremos nuestra inscripción para ser aceptados como alumnos de esta escuela. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál va a ser el temario? Zacarías 13:6. Miren lo que dice. Y le preguntaron: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Verdad? Sin duda el temario va a ser el plan de salvación. ¿Verdad? En el mundo libre de los efectos del pecado, nuestro temario y el contenido de nuestros libros de texto será muy diferente del actual. Por ejemplo, la biología sin muerte, la biología, enfermedad ni dolor. Estudiaremos el maravilloso funcionamiento aún de los organismos más ínfimos. ¿Verdad? Estudiaremos zoología, sin animales que se maten entre sí ni dañen. Podremos estudiarlos con toda tranquilidad y aprender de ellos. Aprenderemos también astronomía. ¿Para qué usar telescopios cuando podemos viajar directamente al planeta que queremos estudiar? ¿Verdad? Pero la materia estrella que ocupará nuestra atención sería el plan de redención. ¿Verdad? Por eso Zacarías 13:6 dice: y le preguntaron: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Verdad? Dice el profeta. Ese sería el temario. Ahora, el maestro. ¿Quién será el maestro?
Apocalipsis 7:17, miren lo que dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¿Verdad? ¿Quién es el Cordero? Cristo Jesús. ¿Qué dice? Que decía Juan el Bautista: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Verdad? Sí, y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7:17. ¿Verdad? Una de las funciones principales de Jesús durante su ministerio terrenal fue la de enseñar, ¿verdad? De acuerdo a Mateo 5:2, Marcos 4:2, Lucas 9:47 y Juan 6:59. ¿Verdad? En la universidad del más allá seguirá siendo Jesús nuestro maestro, quien tutorizará nuestros estudios y nos conducirá a un conocimiento cada vez mayor de su carácter y de su creación, de acuerdo a Isaías 54:13. Con un tiempo ilimitado para aprender, recibiremos cada vez más amplia y gloriosa revelación de Dios. Cuanto más aprendamos de su carácter, más le admiraremos, y nuestros cantos de alabanza serán cada vez más intensos. Entonces, desde el átomo más imperceptible, dice Elena G. de White, hasta el mundo más grande, todas las cosas animadas e inanimadas declararán en su belleza sin mácula y en gozo perfecto que Dios es amor. El conflicto de los siglos, página 657. Entonces estudiaremos con el maestro de maestros, ¿verdad? Isaías 9:6 dice: y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En el maestro enviado por Dios, el cielo dio a los seres humanos lo mejor y lo más grande que tenía. Aquel que había estado en los consejos del Altísimo, que había morado en el más íntimo santuario eterno, fue escogido para revelar personalmente a la humanidad el conocimiento de Dios. Educación, página 57. Perdón, 67. Por medio de Cristo había sido transmitido cada rayo de luz divina que había llegado a nuestro mundo caído. Él fue quien habló por medio de todo aquel que en el transcurso de los siglos declaró la palabra de Dios al hombre. Todas las excelencias manifestadas en las almas más nobles y grandes de la tierra eran reflejos suyos. La pureza y la bondad de José, la fe, la mansedumbre y la tolerancia de Moisés, la firmeza de Eliseo, la noble integridad y la firmeza de Daniel, el ardor y la abnegación de Pablo, el poder mental y espiritual manifestado en todos estos hombres y en todos los demás que alguna vez vivieron en la tierra, no eran más que destellos de esplendor de su gloria. En él se hallaba el ideal perfecto, dice Elena G. de White en su libro Educación, página 67. Qué maravilloso. Sigue diciendo Elena G. de White en su libro Historia de la Redención, página 452. Allí las mentes inmortales estudiarán con deleite inextinguible las maravillas del poder creador, los misterios del amor redentor. Toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada. La adquisición del conocimiento no cansará la mente ni desgastará las energías. Se llevarán a cabo las más grandes empresas, se alcanzarán las más elevadas aspiraciones, se realizarán las más elevadas ambiciones y aún surgirán nuevas alturas que alcanzar, nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender, nuevos propósitos para ocupar las facultades de la mente, el alma y cuerpo, ¿verdad? Será un ambiente muy diferente acá. Todo lo que no nos imaginamos, todo lo que ojo no vio, ni oído escuchó, son las cosas que Dios tiene preparado para todos aquellos que le aman, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, dice el Espíritu. Así que, estimados amigos y hermanos, con esto damos fin a esta admirable lección, a este admirable estudio de la Biblia de este cuarto trimestre.
Espero haberles servido con atingencia, ¿sí? Con sabiduría, y que las palabras que Dios nos inspiró en esta hora y en las pasadas lecciones queden selladas en su mente como una bendición que Dios nos da a todos por su gracia y misericordia. De antemano deseo que este fin de este trimestre hayan alcanzado algunas metas, algunos propósitos, ¿sí? Y que el Señor les siga dando mucha salud, mucha paz y más sabiduría, pero sobre todo que podamos alcanzar, ¿sí? Con la ayuda de Dios, la santidad. Que el Señor les bendiga y hasta pronto.